Buenos días. En este podcast hablaremos sobre la cosmología actual, filosofía y religión, teniendo en cuenta la pregunta de cómo encajan la teoría de la evolución y la doctrina de la creación. Sobre este podcast participarán expertos tales como Juliana Martínez y Juan Pablo Sarta. Y yo seré la periodista encargada de realizar las preguntas que permitirán el avance hacia una respuesta concreta. El resto de los participantes presentes se encargarán de responderlas con argumentos sólidos. El día de hoy presentaremos la relación que guarda la teoría de la evolución y la doctrina de la creación. Para ello se dividirán los temas en tres partes. La primera será analizar la teoría de la evolución, la segunda será entender la doctrina de la creación y la tercera se basará en una comparación a nivel científico y religioso. Sin más preámbulos, analicemos la primera fase de preguntas. Juan Pablo, ¿cómo definiría la teoría de la evolución? Buenos días. Cuando hablamos de teoría de la evolución, en realidad podemos estar refiriéndonos a diferentes cuestiones. Y ocurre lo mismo con el término de creación. Como siempre, el encaje de ambas nociones dependerá de a qué nos vamos a referir con cada una de ellas. Ok, bastante interesante ese punto de vista. ¿Qué opina Juliana al respecto? Hola, buenos días. Pues de hecho sí, apoyo con creces el postulado de mi colega. Efectivamente, la teoría de la evolución se puede ver desde distintos puntos de vista. Me gustaría agregar una cita textual que considero aportaría bastante en este tema, en el libro del año 1994, La teoría de la evolución del profesor Francisco Ayala, que afirma lo siguiente. La teoría de la evolución se ocupa de tres materias diferentes. La primera es el hecho de que la evolución de las especies vivientes cambian a través del tiempo y están emparentadas entre sí, debido a que descienden de antepasados comunes. La segunda materia es la historia de la evolución, esto es las relaciones particulares de parentesco entre unos organismos y otros, como por ejemplo entre el chimpancé, el hombre y el orangután, y cuando se separaron unos de otros los linajes que llevan a las especies vivientes. La tercera materia se refiere a las causas de la evolución de los organismos. En efecto, es bastante concreta esa información. Y Juan Pablo, ¿qué considera que puede complementar a esta? Pues observo que de estas tres cuestiones, la primera puede considerarse como un hecho, una verdad. Hay datos más que suficientes para comprobar científicamente que todas las especies tienen antepasados comunes y que se han dado por tanto una evolución desde unas especies primitivas y menos complejas hasta las que conocemos actualmente. También sabemos con certeza por los restos fósiles que muchas especies se han extinguido. Una de esas especies es conocida, se llamaba mamut. Ok, eventualmente esto se considera cultura general hoy en día. Pero cuéntanos, Juliana, ¿considera que la información señalada por Sarta da continuidad a sus ideas? Bueno, a mi entender sí, debido a que esto se relaciona al segundo aspecto de la evolución señalada por mí en la anterior pregunta, la historia de la evolución. En este ámbito de la teoría, el grado de certeza que poseemos es menor que el que pueden alcanzar las ciencias matematizadas. Los hallazgos que se van produciendo hacen que cambie con bastante frecuencia lo que ya estaba establecido. La genética moderna ha contribuido a confirmar muchos de los resultados obtenidos por otras vías. Y aparte de lo que dice mi colega, y también quizás más difícil y problemático sería un tema de la determinación de las causas de la evolución. Lo que se trata de explicar es el origen del aumento de la complejidad y diversidad en el mundo de los seres vivos. Cabe señalar una de las tesis que ha dominado en el mundo académico científico desde casi los inicios del siglo XX. Esta afirma que la causa principal de la evolución es la selección natural, actuando sobre una población que, aunque la misma especie, presenta una cierta variedad genética. ¿Y por qué se origina esta variedad genética? Pues bien, dicha variedad es consecuencia de las modificaciones que se producen en el código genético de los individuos de la especie.
Las modificaciones tienen un carácter fortuoso y azaro. Actualmente se tiene la certeza científica de que la variación es más la selección natural, propuestas inicialmente por Darwin y Wallace. Son causa de cambios y adaptaciones en el cambio de los seres vivos. O sea que si un animal vive en una zona demasiado fría, pues generalmente se van a generar pelaje para que su especie pueda sobrevivir. Ok, y en vista de ello, o sea, podemos inferir que es un hecho demostrado que la variación de la selección natural es a causa de los cambios y la adaptación del ambiente de los seres vivos. De hecho, pues ese no es el caso, ya que sigue discutiéndose y no existe el mismo acuerdo científico sobre ello. El grado de influencia que este mecanismo tiene realmente en la explicación del incremento de complejidad y consiguientemente la evolución de las especies. Dicho esto y viendo la concordancia general, ¿podrían darme la conclusión a la que consideran se llegó? Pues indudablemente se puede concluir que la teoría de la evolución quiere dar cuenta en el ámbito de la ciencia natural de cuáles son las causas de las transformaciones materiales que ocurren en la naturaleza. En este caso es en el mundo de los seres vivos. Ahora bien, ya hemos visto un poco este complejo proceso de la evolución. Ahora pasemos a la siguiente fase y veamos qué pueden decir estos expertos sobre la doctrina de la creación. ¿Me podrían dar una breve introducción? Bueno, a mi juicio, la noción de creación se mueve en un contexto muy diferente. Crear. En el ámbito que aquí nos interesa, se entiende como dar al ser a partir de la nada. Se trata también, por tanto, de una noción que cae en el ámbito metódico de la filosofía, en particular de la metafísica. La noción de creación no trata de responder a los diversos problemas que hemos visto que se plantea la teoría de la evolución, sino que más bien en el ámbito de la realidad física. La filosofía se plantea un problema más radical aún, la existencia del mundo natural, de ese mundo del que nos habla la biología, la física o cualquier otra ciencia. En filosofía, lo que hace referencia a aquello que se crea a partir de la nada es una palabra pues usada en filosofía llamada ex nihilo. Ahora, lo dicho hasta ahora pone de manifiesto que no puede haber oposición o incompatibilidad entre los que nos dicen las ciencias biológicas y lo que expresa con la noción de creación en metafísica. Como hemos visto, el ámbito metódico de ambas disciplinas es muy distinto. Las ciencias naturales se ocupan de transformaciones materiales de las que se tiene algún tipo de experiencia, por así decirlo, de carácter empírico. No puede decir nada, por tanto, de un acto que trasciende la mera transformación material, otorga el ser de la nada. Pues que esa palabra la usamos en filosofía como ex nihilo. Se podrá discutir y argumentar, afirmar o negar la noción de la creación, pero nunca se podrá hacer desde la biología, ya que excede este ámbito metódico. Tampoco la reflexión metafísica, que se ocupa de principios como el ser cuando creado y puede explicar a los biólogos cuáles son y cómo actúan los mecanismos que ellos investigan. Esto sería entrar en un campo metódico para que la metafísica es claramente incompetente. Los problemas han surgido cuando desde una de las dos disciplinas se han hecho afirmaciones que entran en el ámbito de estudio de la otra. Quiero hacer un breve paréntesis diciendo que pues lo que dice mi colega es verdad, pero sin embargo el respeto por la autonomía de cada disciplina no significa que sean completamente ajenas las unas con las otras. Si así fuera, si la filosofía tuviera que hacerse de una manera completamente independiente de las ciencias naturales, se convertiría en una disciplina irrelevante, ¿sí? Entonces como que, no hay muy poco interés. Por lo tanto, están afirmando que no solo son compatibles y no hay oposición entre la teoría de la evolución y creación, sino que pueden considerarse complementarias. En realidad se trata de la misma complementariedad existente entre la filosofía y las ciencias en general. Ambos tipos de racionalidad parten de la misma experiencia humana. La historia muestra que se han influido
recíprocamente y en la mayoría de las ocasiones de manera positiva. Pues yo podría dar un ejemplo de lo que dijo mi colega, como el hecho de que algunos historiadores de la ciencia comparten la tesis de pensar el mundo que ha sido creado por un dios, que es como razón y sabiduría. Ha puesto un impulso decisivo en la aparición de la ciencia moderna. De hecho, las ciencias naturales, tal como las conocemos hoy, nacen de ese occidente cristiano y de mano de pensadores que en su gran mayoría eran cristianos. Ok, pues llegados a este punto, me interesa que nos expliquen dos temas importantes. La noción de la creación por una parte y el movimiento conocido con el nombre de creacionismo por otra. ¿Alguien me podría explicar el creacionismo? Bueno, en primer lugar, el creacionismo nace en los Estados Unidos, en ámbito protestante y en gran medida como una reacción a la teoría de la evolución. Esta fue percibida desde su inicio por muchos cristianos como una amenaza para la fe. También me gustaría agregar que en realidad a lo que se opone la teoría de la evolución es a una comprensión de la creación que se desprende de una lectura literal del Génesis. Dicha interpretación literal niega que unas especies provengan de otras por evolución y defienden que estas son creadas directamente por un dios. El creacionismo nunca ha formado parte de la fe católica. Sí forma parte de la fe católica, pero no de la noción de creación. Pues en vista de ello también sería pues oportuno mencionar el evolucionismo, que en este caso lo que se defiende es que toda la realidad se puede explicar con las leyes que pues propone la teoría de la evolución. Algunos evolucionistas suelen poner el énfasis en el azar y la selección natural como mecanismos principales de la evolución biológica y de cualquier otro dinamismo material. También podemos decir que suelen reducir lo espiritual al mismo esquema, es decir, a lo orgánico sometido a las leyes evolutivas. Pero el mismo desarrollo de la biología actual pone de manifiesto las dificultades que presenta defender este planteamiento. Pues bien, ahora podríamos ver que así como el evolucionismo es contrario a la fe, también hay patologías de la fe, como el fideísmo, que en ocasiones han supuesto un obstáculo para la ciencia. Las relaciones entre la fe y razón han sido problemáticas cuando la ciencia ha querido decir de más que de lo el método que le permite, o también cuando se ha defendido una fe cerrada a la razón. Ok, según lo entiendo y como lo han expuesto, se podría decir que la ciencia empírica no puede afirmar la creación, pero tampoco la puede negar. Concluyendo esta fase del análisis, pasemos a la siguiente, en la cual nos plantea que al conocer ya las dos caras de la moneda, entonces ¿cómo podríamos establecer un vínculo con la una y la otra? Según mi juicio y experiencia en las diversas ciencias, al darnos a conocer el mundo natural con sus procesos, su organización y pues sus múltiples relaciones, nos invitan a pensar en el fundamento o pues los principios que sustentan la unidad que guardan entre sí y con otros ámbitos de la realidad que pues no son puramente materiales. Entre tanto, Juan Pablo, ¿cuál es tu posición frente a lo comentado por Juliana? Pues considero muy sabias las palabras de mi colega, ya que pues precisamente la ciencia nos invita a preguntarnos, a filosofar, que entre otras cosas, si el mundo que ellas nos permiten conocer cada vez mejor puede dar razón de sí mismo, si es autosuficiente. Cuestiones como estas pueden llevarse a vislumbrar que la noción de la creación ilumina estas preguntas que la ciencia suscita en el ser humano. Ok, vemos cómo nuestros expertos afirman una clara correlación entre la teoría de la evolución y la doctrina de la creación, pero también entendemos que esta aún no ha llegado a concluir de una manera concreta para la opinión general, ya que siempre van a haber puntos de vista diferentes y opiniones diferentes. Sin embargo, me gustaría que en este podcast se llegara a una conclusión desde el punto de vista conjunto, o sea, el de ustedes dos.
Y por último cerraremos a la fase final del podcast, que es dar una conclusión con la información previamente mencionada. ¿Quién me podría dar una conclusión? Bueno, pues en virtud de los resultados, la fe en un mundo que es creado proporciona la seguridad de que hay una racionalidad que da una unidad y sentido a toda la realidad. La racionalidad que procede de un creador, del Logos. Pues también para concluir, y queremos dar este mensaje a todos los que están escuchando este podcast, que a buscar, a preguntarnos, a filosofar, a razonar y pues tratar de conocerlas más y mucho mejor la naturaleza de la evolución, y a no rendirnos ante las dificultades que lleva consigo toda investigación. Y pues como para cerrar, una frase así sería como que todo forma parte de una evolución. Gracias. Bueno, teniendo en cuenta lo expuesto por los dos expertos invitados el día de hoy, damos por terminado este podcast. Espero les haya gustado.